durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos, buenas tardes a una nueva emisión de La Brújula. Gracias como siempre por estar del otro lado de la pantalla, en este caso de la pantalla de Conclusión TV, que con mucha alegría, con mucho amor, mucho cariño siempre compartimos. Un programa que en realidad ya tiene sus años, pero que estamos haciendo de nuestra querida ciudad de Rosario, y eso para nosotros es ennoblecedor, es un orgullo. Sí, ¿no? Es un orgullo, así es. De Rosario para el mundo. ¿Cómo estás, Pablo, vos? Muy bien, ¿qué haces, Lucas? Tratando de aguantar el calor, ¿no? Que sí, se bueno, ha avecinado. Estamos grabando en una tarde estival que se hace sentir como tal, ¿no? O sea, que vino por sus propios fueros. Sí, hace mucho calor. Es terrible. Pero bueno, pará, acá estamos cómodos, que está el aire acondicionado. Este estudio, yo tenía pensado mudarme acá a los estudios. Facundo es como una madre, aparte, cómo te atiende, te recibe con... Mirá, el agua helada. Sí, espectacular. Bueno, muy bien. Vamos sin muchos rodeos ni galimatías a introducir un tema que es clave, que yo hacía tiempo que quería abordar con vos, muy delicado, y que requiere, por lo tanto, también una aclaración preliminar que siempre hacemos cuando tratamos un tema que roza, ¿no? o circunda el terreno de las ciencias médicas. Hoy vamos a hablar del informe Flexner, ¿no? Un informe cuasi... no secreto, pero que marcó un antes y un después en la historia de la medicina, ¿no? Eso es un tema muy delicado, porque nosotros desde La Brújula, cuando hablamos de estos temas, y lo tenemos que aclarar, es quizá de perogrullo, pero lo tenemos que hacer, nunca pretendemos lesionar a la profesión médica, ¿no? Ni a ninguna desaconsejar, ni a ninguna otra, ¿no? Pero desaconsejar a quienes nos ven de consultar a su médico. Creemos que hay excelentes profesionales de la salud, ¿no? Como en toda profesión, hay intereses espurios y hay, quienes ennoblecen y quienes, hacen de la profesión un verdadero orgullo, un verdadero estandarte. Una verdadera vocación, ¿no? Como debe ser, ¿no? Entonces siempre ante una situación dudosa en materia de salud, siempre consulte al médico, ¿no? Nosotros con esto que vamos a decir hoy queremos dejarlo claro, no estamos ni lesionando a la profesión ni desaconsejando la importancia y el rol que tiene el profesional de la salud en el mundo actual, ¿no? Pero bueno, el informe Flexner es básicamente un reglamento, un reporte que tuvo lugar en 1910. Se trata de un documento escrito, ¿no? por Abraham Flexner, de ahí el nombre, y que supuso grandes cambios en la formación de los médicos y de la práctica médica, ¿no? a principios del siglo XX. Obviamente, de lo que vamos a hablar es de una cuestión geopolítica que se dio en una coyuntura, sobre todo en Estados Unidos, de intereses monopólicos, en el contexto de una tensionalidad sobre los monopolios en su momento detentados por el clan Rockefeller, ¿no? que estaba en su apogeo, ¿no? a principios del siglo XX. Sí, consolidándose como grupo corporativo. Exactamente, que como todo lobby corporativo... Como conglomerado corporativo, ¿no? A través y lo decimos, digamos, sin rodeos, es decir, el John Davison Rockefeller lleva adelante un lobby para, a través de este informe, condicionar o reestructurar la enseñanza de la medicina, ¿no? Por lo menos esos intentos de modificar los conceptos o los paradigmas hegemónicos dentro de lo que era la enseñanza, sabemos hoy, ¿no? y hay documentos que así lo prueban, esas intentonas existieron, ¿no? Sabés que, paralelamente, o sea, más o menos concomitantemente, por eso ya estamos hablando claramente de clanes oligárquicos, plutocráticos, que como tales ya no se limitan a hacer negocios, sino a hacer ingeniería social. Y por eso decía casi concomitantemente, tenías a Carnegie, a través del Carnegie Endowment, que era su ONG, que estaba interviniendo en los planes educativos de los niños en los Estados Unidos a través
de una federación de educación que en ese momento era una novedad, ¿no? O sea, pero por eso digo, estamos hablando de momentos en donde estos gigantes corporativos que estaban en manos de estos clanes familiares, que claramente son oligárquicos y plutocráticos, se lanzan a hacer ingeniería social y a invertir en eso. Efectivamente. Bueno, Abraham Flexner es un destacado miembro de la comunidad médica que había publicado ya en 1908, 2 años antes de su famoso informe, había publicado una evaluación crítica de el sistema educativo norteamericano, bajo un título en inglés, The American College, a Criticism, ¿no? Una visión crítica de la academia norteamericana. Es un hombre que se había formado, había ingresado en el año 1884 en la universidad, en ese entonces recientemente creada, Universidad de Johns Hopkins, de medicina, claro, hoy considerada el Harvard de la medicina. Y tenía a su hermano, Simon Flexner, que dirigía el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica. O sea, estábamos hablando de estas personas que estaban encumbradas, que tenían influencia, habían tejido también una estructura, una red, que además de tener los galardones y las condecoraciones de la academia, también le permitía codearse con fundaciones altamente, fuertemente respaldadas por estas corporaciones que vos estabas recién hablando. La Fundación Carnegie, estamos hablando de la Carnegie Steel Company, ¿no? El magnate del acero Andrew Carnegie, que funda su ONG en 1902. Efectivamente. Por eso para 1910 la Fundación Rockefeller no estaba todavía creada, se crea recién en 1913. Necesitaba que su amigo, su amigo le preste una institución que él estaba ya pronto a crear, pero en el mediano plazo, en el corto plazo le dijo, Andrew, préstame tu fundación, necesito financiar un proyecto de reestructuración educativa, sobre todo en lo que tenía que ver con las casas de altos estudios que enseñan la medicina, las ciencias de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tenemos al magnate de la Standard Oil, que para 1904 tenía el 91% de las refinerías, de la extracción, refinería y transporte del petróleo, ¿no? Que además estaba en una situación, recordémoslo, ¿no? El 91% de la producción petrolífera y el 85% de las ventas de los productos petrolíferos estaban en manos de John Rockefeller, y para ese entonces, hay que recordarlo, se había instaurado, bajo influencias del senador John Sherman, lo que era la ley Sherman Antitrust, que fue la que obligó a John Rockefeller a dividir a su mega corporación en pequeñas empresas. De ahí nació Chevron, si alguna les suena conocida, Axion y Mobil, entre otras. Pero es cuando esas leyes antimonopólicas, fue el primer gran embate en Estados Unidos contra los monopolios y los oligopolios, que fijaban precios, que practicaban dumping, que compraban a la competencia para cerrarla. Son los antecedentes de las leyes de defensa de la competencia, de toda la política de jurídicamente lo dijiste muy bien, son aquellas aquel material previo a las... que en definitiva pone de manifiesto esto que casi concomitantemente, en realidad pocas décadas después, en 1931, dice Pío XI, que siempre lo evocamos porque es brillante, que en definitiva, en 40º año, que dice, sí, que esa libertad de mercado movilizada por el egoísmo y la codicia, 1931, claro, termina en dictadura económica, o sea, siempre termina arruinándose a sí misma. Entonces, es necesario retrotraer las condiciones al inicio a través de esas leyes antimonopólicas. Bueno, ¿qué es lo que hace John Rockefeller, según investigadores como Chris Cantam, que denuncia, ¿no?, el informe Flexner? John Rockefeller dona $100.000 millones de dólares para hospitales, universidades, y funda lo que es la Junta General de Educación, como una especie de tribunal de educación central. Fíjate que siempre van aquellos organismos de certificación y aquellos organismos que deberían ser exclusivamente públicos, pero siempre los donativos hacen que haya como una especie de conflicto un terrible conflicto de interés, ¿no? Claro, totalmente. Que son los que evaluaban las carreras universitarias y los contenidos. Lo que pasa es que, como bien decís vos, generas todo un proceso y todo un mecanismo de parametrización y de certificación que implica una burocratización. Claro. Que para el avance científico puede ser algo
según cómo se lo aplique, puede ser algo bastante asfixiante, ¿no? Bueno, en ese contexto, digamos, es cuando en 1910 este reporte, este informe, viene a generar o a darle una lógica refundacional a la enseñanza de la medicina. Y tuvo dos grandes consecuencias controvertidas, según lo denuncian algunos investigadores, o la Fundación Human Race denuncian un poco cuál fue la implicancia del informe Flexner para la historia de la medicina. Una de las consecuencias más controvertidas de este fenómeno fue, a instancias, insisto, de la Fundación Carnegie para la Paz, ¿no? Y su potente lobby, fue tornar a la medicina casi como exclusivamente biológica y farmacológica. Después vamos a ver por qué, después vamos a terminar de ensamblar, ¿no? Sí. Es decir, supuso la reducción de las ciencias médicas exclusivamente centrada en aplacar los síntomas mediante el suministro de fármacos. Algo que es muy común, ¿no? También, y generó también una cultura hipocondríaca en la sociedad, ¿no? De no tolerar digamos, empastillarse contra el dolor. Esa lógica que, por supuesto, que hoy muchos médicos sensatos, médicos prudentes, médicos con formación, abiertos a la investigación, hoy también desaconsejan, ¿no? Consideran, pero en su momento se lo llamó el paradigma no integrativo de la medicina. La idea de síntoma-fármaco, esta cosa dual y además reduccionista, ¿no? Reduccionista, perdóname, en la concepción y en el método. Y en el método, y por lo tanto también pedagógicamente, porque claro, en definitiva los planes de estudio, justamente hablaste de investigación, lo que se evitaba justamente se generaba, lo voy a simplificar de una manera atroz, pero en definitiva consistía en estudiar el catálogo de síntomas con el catálogo de fármacos correspondientes. Era un cruce de información bastante frívolo, ¿no? Sí, dejando al paciente totalmente cosificado, enajenado. Y aparte rígido en cuanto a la formación académica de los médicos salidos de esas escuelas, también muy rígido y muy superficial. Que acá en Argentina no lo adoptamos por muchas décadas, esto es importante destacarlo. Nosotros seguíamos en ese sentido, entre otros, la tradición de la Europa continental, sobre todo, bueno, creo que los alemanes en esto han hecho escuela de justamente un médico que está, digamos, con criterio clínico terapéutico propio, que en definitiva es una manifestación de la capacidad de análisis crítico propia, con una tendencia, digamos, con una tendencia a investigar por sus propios medios o por su propia cuenta, y de construir también el conocimiento a partir de su propia experiencia clínica, pero teniendo las herramientas y la práctica para hacer eso después. Claro, no ser simplemente alguien que muy esquematizadamente dice, bueno, sabe vincular según cómo le enseñaron de manera muy rígida, digamos, sintomatología y fármacos. Perdón, y acá hay una irrupción de la química, que esto es lo que muchas veces no se ve. No sé si me estoy adelantando. No, está perfecto, porque ahí vamos a conectar con el interés, el conflicto de interés de Rockefeller, porque ¿no? Muchas personas, que de hecho uno de pronto han impactado en esta corriente, no eran médicos, claro, eran químicos. Más allá de que por ahí trabajaban para grandes empresas. Ahí vamos a tirar algunos nombres también porque esto está finamente documentado. Claro. O sea, la terapéutica se volvió reduccionista en el sentido de que se hizo casi exclusivamente farmacológica. Exactamente, divorciando también esa integralidad mente y cuerpo también, ¿no? Hablar, esa cuestión, ¿no? De que los estados anímicos, la espiritualidad influyen en lo corpóreo. Bueno, ni hablar de de ese divorcio, de ese taxativo y tajante, o esa taxativa y tajante disociación entre lo que padece el cuerpo con la interioridad de la persona, ¿no? Lucas, incluso, fíjate, hoy casi superada, digamos, pero ubiquemos, ¿no? También concepto de salud integral, principios del siglo XX. Y en Estados Unidos, pero para colmo, ¿no? Vos sabés que está bien, quienes tenemos... Que son fáciles y prontos para mecanizar todo. Tal cual, es una concepción mecanicista, pero escúchame, ¿vos te acordás que, de hecho, hasta no hace mucho se hablaba abiertamente de aparato digestivo, aparato respiratorio, y casi que por reflejo,
Freud habló de aparato psíquico, No, paradójicamente, ¿no? Es que eran, digamos, con el biologicismo, ¿no? Y el darwinismo, en las postrimerías del siglo XIX, el siglo XX se funda y nace con eso como la ciencia de rigor, ¿no? Tratar de diseccionar un cadáver en el siglo XIX y la anatomía, ¿no?, decimonónica, tratando de nominar también, sus partes, describir también por partes, esa cuestión, ¿no? Y bueno, el informe, ¿qué hizo esto? Se convirtió en un protocolo de enseñanza. Este fue es lo que digo de las rigideces, tal cual, que gobernaba a las facultades y a los hospitales, que deberían, digamos, tenían que adoptar las recomendaciones consignadas en el informe Flexner. Esto llevó a que un sinnúmero de escuelas, de casas de altos estudios en materia médica, quedaran fuera de esos protocolos. De hecho, las universidades y escuelas que enseñaban medicina se redujeron de 650 a 50, es decir, las 50 más adictas, podemos decir, a estos protocolos. Y los alumnos se redujeron de 7.500 a 2.500 en ese entonces, en 1910, abruptamente, de un día para otro. Esto podría llegar a tener que ver no solamente con la deserción, de que muchos no les interesaban adoptar estos protocolos, sino también que mucho que era considerado antes también ciencia de la salud quedaba fuera. Claro. Qué sé yo, un nutricionista, supongo que hubiera quedado fuera de lo que era las ciencias de la medicina. Es decir, sería como una especie también de hacer más rígido, ¿no? Y de compartimentalizar aún más, empequeñecer, ¿no? En la frontera de lo médico. Y lo encapsulás. Encapsulado, absolutamente. Lo empequeñeces, lo encapsulás. Hay una oligopolización o un reflejo de esa oligopolización en el mercado, pero en este campo que es científico, académico y profesional. Sí, increíble. Y John Rockefeller, no nos olvidemos, y el mismo Andrew Carnegie también lo era, insisto, uno de la Standard Oil, el otro magnate del acero, de la Carnegie Steel Company, eran unos grandes lectores y entusiastas de la eugenesia, recientemente desarrollada, donde esas ideas estaban fueron promotores, de hecho fueron los promotores de la Planned Parenthood en Estados Unidos. Rockefeller financió, ¿no?, a Margaret Sanger, que traía las ideas del primo de Darwin, del que hemos hablado muchas veces, Sir Francis Galton, que venía con esas corrientes eugenésicas decimonónicas de Inglaterra, que pretendían, depreciando, ¿no?, al mismo Darwin, pretendían aplicarlo en lo que era el spencerismo y al darwinismo social. De hecho, Carnegie era un profundo lector de Spencer, considerado filántropo, y su fundación como filantrópica, cuando él decía que la filantropía era una insensatez, abiertamente. Pero Carnegie decía, la filantropía es una insensatez. Aparte, entendiendo qué por filantropía. Ahí hay una melange supuestamente científica que era en realidad una ideología en donde se conjugaban malthusianismo, con ese fatalismo demográfico falso, social darwinismo, que lo podríamos impugnar por varias razones, es impugnable por varias razones, todas ellas poderosas, y un racismo biologicista de supremacismo anglosajón. Pero esto no es una especulación. Una combinación. Esto no es una especulación. Entre las sugerencias pseudocientíficas, entre las recomendaciones del informe Flexner, estaba, ¿no?, la eliminación de las mujeres del servicio médico, así como también de personas de color. Era una de las recomendaciones del informe Flexner, ¿no? Y eso servía de parámetro, se instaló semejante cosa. Bueno, y sin embargo nadie habla, ¿no?, de eso. Ahora, ¿qué introdujo el informe como tal? 3 cambios sustanciales para que en algún punto, obviamente con matices y con modificaciones, llegan hasta hoy, porque hay 3 pilares que se introducen con el informe Flexner, pero que de alguna manera tocan el mundo actual de la medicina, que es el énfasis en lo biológico de la medicina, considerado los elementos no biológicos como medicina o terapia alternativa. Cuando
Es decir, ya el solo hecho de hablar de alternativo es como hablar de que... Sí, vos tenés... relegarlo a lo marginal. Exactamente. Como un epifenómeno. Hablar de lo central y de lo periférico, claro, hablar de... o la medicina de rigor y la alternativa ya hay como una connotación peyorativa si vos te pones a analizarlo en esos términos. Después, ya lo dijimos, la departamentalización, ¿no?, de la medicina en especialidades. Esto podríamos decir, y nos dirán, ya, bueno, pero es natural a la evolución y al volumen que de otra manera sería inabordable de la cantidad de investigaciones y avances de la ciencia, es necesario que haya especialidades. Eso está bien, que haya especialidades médicas. Lo que pasa que esta departamentalización también es como que generó fronteras dentro de lo que son las ciencias médicas, quitándole esa integralidad que a veces requiere, ¿no? Hasta acá es traumatología y de la línea para allá hematología. Bueno, y aparte esos grandes debates para ver dónde se traza la línea, ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Y que aparte puede tener connotaciones legales. Si un profesional interviene en lo que de pronto no era bueno, su vos como especialidad, abogado de frontera. Lo habrás visto, bueno, pero ¿no? en Estados Unidos, aparte, imagínate que es la industria del juicio, Estados Unidos. Y qué entonces esto, ¿no? y genera un efecto de reforzamiento. Entonces, Tal por cual. miedo a no perder el seguro de mala praxis, o incumplir con las condiciones de cobertura, y por miedo a un juicio, se hacen más rígidas esas fronteras. Y en el medio puede quedar el paciente, lamentablemente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y después, y esto hay que, digamos, subrayarlo, este paradigma de la, podríamos decir, mal llamada medicina alopática, también, o alópata, claro, podríamos decir, esa es otra cosa, claro, que se impone como única prácticamente. Exactamente, claro. Lo que se llama la medicina alopática, término un poco, ya te diría, esquivo, por momentos también con alguna connotación que sería susceptible de ser criticado por una simple y única razón. El hecho, por ejemplo, de que quien lo acusó, lo usó por primera vez fue el creador de la homeopatía, ¿no? Entonces, cuando los homeópatas empezaron a hablar de medicina alopática, era como que también la estaban denigrando, hablando de medicina no integrativa, así como una especie de River Boca, como una especie de enfrentamiento. No, porque los alópatas medican y solamente se dedican a medicar. Sacando, ¿no?, estas disquisiciones, vamos un poco a cuál fue el motivo en que John Rockefeller financiara este informe. Los investigadores que lo denuncian, entre ellos está la Human Race, la Fundación Human Race, está el hecho de que ya para 1825 un famoso científico, como dijiste, no médico, un científico, Michael Faraday, que fue una especie de Nikola Tesla, pero un siglo antes, un científico británico, un gran erudito, un estudioso del electromagnetismo y de la electroquímica, descubre y logra aislar la molécula del benceno, ¿no? Aisló el benceno por primera vez. El benceno es un derivado del petróleo. Es justamente a partir del que se sintetizan productos que hoy podemos conocer como drogas, como aspirina, acetaminofén, el ketaprofeno, el diclofenac, el éter sulfúrico, el lambroxol, ibuprofen, piroxicam. Es decir, un montón de medicamentos hoy son posibles de llevar adelante a través del benceno, que es un derivado del petróleo, ¿no? Es decir, en 1907 se da una revolución científica en materia de petroquímica. Claro. Por un lado, el caucho, ¿no?, que es la base de la baquelita, la primera forma plástica que se inventó. El caucho es una revolución. Hoy miremos alrededor y vamos a encontrar una cantidad, en todos lados, una cantidad de material plástico hasta ese entonces desconocido. Totalmente. Quizás nosotros lo hemos asimilado al plástico, pero agarro un teléfono, toco el micrófono. Somos una generación, digamos, se crió en ese ambiente. Se crió en el ambiente plástico, cuando hay muchísimas generaciones, incontables. El resto de la humanidad jamás tocó el plástico. Con el caucho, discúlpame, hay dos revoluciones. Sí. La primera, que es la que estás diciendo vos, y la segunda, si no mal recuerdo, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando justamente para suplir o para lograr, evitar los efectos del embargo de tanino, que en gran medida procedía de Manaus, de Brasil,
los alemanes inventan el caucho sintético. Claro, bueno. O sea, justamente para poder sobreponerse a ese problema, ¿no? Entonces, claro, tenemos a un Rockefeller obligado a diversificar su producción, tratar de buscar nuevos esquemas comerciales, nuevos horizontes comerciales. Y esta revolución, ¿no? En la petroquímica, etimológicamente la palabra petróleo significa aceite de piedra, ¿no? Petroleum, claro. en latín es petro-oleum, ¿no? Es aceite de piedra, a partir de la cual, insisto, esta sustancia que servía como aditivo y como una fórmula para sintetizar muchísimos químicos, en la química sobre todo, como vos bien decías, se logra nuevos medicamentos que ya Rockefeller, que de bueno, podemos decir, tenía poco, pero de inteligente tenía mucho, avisoraba un mercado importante, mercado, ¿no? Claro. Multimillonario. Claro. Incluso lo veía que la venta del crudo, del petróleo crudo, tenía un techo, un límite, era una economía extractiva, dependía del recurso natural, de la explotación del suelo. En cambio acá había una transformación, claro, de esta sustancia y un universo ilimitado de posibilidades comerciales, pero para eso había que adecuar a la cultura de la salud, incluso no solamente en el personal de la salud, sino en la sociedad, cambiar la noción de lo que es la enfermedad, ¿no? También ver a la enfermedad, claro, no como un desequilibrio, sino de ver a la enfermedad como una patología que ingresa al cuerpo y que había que combatir con una especie de remedio mágico. Eso es lo de la alopatía, yo por lo menos siempre lo he interpretado así, ¿no? Más allá de que el término como tal es un tanto críptico, pero sí, claro, nosotros hablamos antes de una reducción biologicista y de la compartimentalización, digamos, y está muy bien, pero eso no lo habíamos dejado debidamente aclarado. Ver a la enfermedad como algo completamente ajeno, o digamos al factor que la genera, al patógeno, digamos, como factor que la genera, verlo como algo completamente ajeno que se introduce en mi cuerpo para provocarla. Y eso también tiene mucho, se queda sentado, en todo caso puede ser materia opinable, y digamos las realidades siempre son más complejas que nuestras opiniones, por lo general, sobre todo con estos temas, pero también se impone como un dogma, ¿no? Y ya queda en el paradigma como una idea instalada. Claro, es eso de atacar aparte la enfermedad como algo externo a como uno, algo completo, efectivamente, que hay que recibirlo, combatirlo y expulsar. Por eso también esa asepsia rayana en la obsesión, que en la práctica, de la época. Claro, y aparte una asepsia que como tal es antinatural. Incluso es antinatural no solo psicológicamente y sociológicamente, sino físicamente. Sabemos que ese rigor aséptico extremo tiene consecuencias malas, no solo socialmente, psíquicamente, sino para el propio cuerpo. Claro. Uno tiene, digamos, una biota, uno dialoga con el medio ambiente y de hecho sirve de intercambio con la biota. Sirve de huésped también a un montón de microorganismos, ¿no? Con los que estás en diálogo, en general pacífico. Después hay un problema de desequilibrio. Exactamente, ahí está, obviamente. Siempre aparece la idea de logos y caos de los griegos. Microbiota de la que, sin la cual no podríamos vivir, sin la cual no podríamos digerir los alimentos, sin la cual no podríamos estar hoy acá conversando. Es decir, obviamente que se trata de un equilibrio, pero este paradigma no solamente tiene que ver con algunas concomitancias de la época, tiene que ver también con una intencionalidad comercial de intereses supracapitalistas de estos filántropos altamente eugenésicos que necesitaban reorientar frente a algunas leyes antimonopólicas. La Sherman Antitrust es una, pero como vos decís, es la primera de una playa de normativas internacionales para combatir a los oligopolios, y estos magnates buscando reconvertirse, reinstalarse y ver nuevos horizontes de inversión. Nuevos productos derivados de lo que ya producían y como bien decís, nuevos horizontes de inversión y nuevas, una oferta que crea su propia demanda también de manera, digamos, artera, ¿no? De manera ardidosa también, porque algún televidente desavisado podrá decirnos, ¿y pero qué tiene de malo de que se reconvierta, que busque nuevos
nuevos horizontes comerciales. Bueno, lo que pasa es que acá hubo una readecuación, como todo lo que hacen estos tipos, ingenieril, un trabajo de ingeniería social para adecuar, ¿no?, al consumidor de este nuevo producto, y no para satisfacer una necesidad real, sino que acá lo que se buscó es adecuar la idiosincrasia no solamente de los ámbitos médicos y manipular también a la sociedad para que vea, ¿no?, por eso digo, para inocular cierta cultura hipocondríaca en la sociedad, es decir, no, terror, te resfriaste, empastillate, porque si no lo combatís de manera temprana puede tener consecuencias. ¿Viste? Es esa cosa también tremendista, tremebunda, que está muy enquistada en la sociedad occidental, que le tiene un terrible, tiene un horror apabullante al dolor, ¿no? O sea, no convive con la dolencia, no forma parte de la vida. Encaja, ¿no?, perfectamente en la idiosincrasia y en el modo de vida burgués, claro. Es muy burgués, a eso voy, ¿no? El burgués como tipo humano, ¿no? Como tipo psicológico. Sí, como tipo de vida. Como forma de idiosincrática de vida. Y a eso le añadiría una cosa más, que no se trata solamente de oportunidades comerciales, sino también que un Rockefeller, un Andrew Carnegie, con estos nuevos paradigmas, ¿no?, readecuando y haciendo un trabajo ingenieril sobre la sociedad. Hay manipulación. Cuando hablamos de trabajo ingenieril, también hay una manipulación artera, que como tal es moralmente reprensible. Que termina buscando algo que es gravísimo, Pablo, y me atrevo a decirlo, algo denunciado en un libro que fue con el que yo, tengo que admitir, me encontré por primera vez con la existencia del informe Flexner, de una médica, obviamente muy perseguida, que es el libro de Langton, que tiene un título que choca un poco, que se llama La mafia médica, donde ella empieza, obviamente, haciendo las disquisiciones que nosotros hicimos al principio, de que ratificamos exactamente, que hay muchos grandes profesionales de la salud que se juegan la vida, cumplen con su juramento hipocrático, que cumplen a rajatabla el juramento hipocrático, que tienen una vocación de servicio inigualable. Haciendo estas salvedades, Langton, Langton, en este libro La mafia médica, justamente habla de la industria farmacológica detrás de la promoción de cierto grado de enfermedad. Es decir, ya no se trataba solamente de un enfoque distinto, sino también de la promoción, ¿no?, de la antisalud, digamos, porque de esto dependía el negocio. Preservar que nunca las enfermedades queden extintas. Había que casi fabricarlas, había casi que sostener un esquema de un circuito perenne, sempiterno, de enfermos a quienes atender, ¿no? Entonces ella cuestiona el paradigma integral de la medicina, ya no como promotora de la salud, sino en una tensionalidad de intereses que muchas veces están del lado de que, bueno, la enfermedad es un negocio. Sabemos que para muchos la enfermedad es un negocio. Entonces, el libro de Langton a mí me impactó, me golpeó, quizás yo lo leí siendo muy joven, tenía una mirada quizás ingenua de la cosa, y me encontré por primera vez este informe que marca creer cómo se puede ser tan malo, ¿no? Claro, tan perverso. Y utilizaste una palabra muy suave, cómo se puede ser, ¿no? Tan. Claro, y la verdad es que a toda persona de buen corazón necesariamente, a toda persona mínimamente decente necesariamente le choca, le genera un shock, ¿no? Pero bueno, es nuestro deber decir la verdad, con la verdad uno no teme ni ofende, y la verdad es que este informe marca un cambio drástico, un cambio profundo, cala hondo en lo que es esta hegemonía de cierta visión de las ciencias de la salud, y con intereses que lo respaldaban, no necesariamente buenos, no necesariamente santos. Sentadas las bases de este informe, Pablo, no sé si querés dar alguna reflexión final. Nosotros hoy tenemos que liberar el estudio. Sí, que aparte cambiamos el día de la grabación. Bueno, le hicimos una ensalada a los pobres productores. Sí, a la gente de Conclusión TV que nos viene aguantando todo este largo año. No, mira, volviendo a la temática de esta edición de La Brújula, a ver, reflexiones que creo que son desde el sentido común, o de algo que se aproxima al sentido común, que intenta aproximarse. Sí. En primer lugar, sí advertir contra esas
parametrizaciones rígidas y aquellos que se yerguen en dueños de la verdad, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, lo he repetido muchas veces a riesgo por ahí de fastidiar, pero creo que es bueno. Los sofistas se presentaban, eran los negadores de la verdad, la colocaban al servicio de su propia codicia o de la codicia de quienes les pagaban y de la ambición, pero al mismo tiempo se presentaban como dueños de la verdad. Y yo considero que hay que desconfiar de todo aquel que se presenta como dueño de la verdad, porque muy probablemente sea o un irresponsable o alguien que, digamos, se está manejando de manera espuria, de manera ardidosa, engañosa, etcétera. No creo en los encorsetamientos, ni mucho menos en esas parametrizaciones rígidas. Creo que justamente la ciencia solamente ha podido avanzar proveyendo a los distintos campos profesionales donde se aplica, en el diálogo abierto, sincero, responsable, respetuoso, pero libre, y también en aquellos contextos en donde la gente está acostumbrada a pensar y a investigar, a indagar. No se limita a leer un manual que le indica, en el mejor de los casos, la superficie de un fenómeno sin que tenga que indagar las causas y la posible solución o respuesta, y ahí se terminó todo, sino que la auténtica formación académica, sobre todo para un profesional, sea de la de medicina o de cualquier otro ámbito, es aquella que promueve justamente la capacidad analítica de todos y cada uno, y abierta a todo el mundo o a todo aquel que tenga la vocación, que tenga la posibilidad de hacerlo, y además la capacidad de inventiva y creatividad, de extraer tus propios de extraer tus propias conclusiones, hacer tus propias indagaciones en soledad o en común con otro, o a veces en soledad, y después lo pones lo sometés al escrutinio de tus colegas, de tus pares. Y creo que esa flexibilidad, esa libertad es fundamental. Lo otro parece muy serio, pero en el fondo, amén de prestarse a un juego eventualmente muy sucio, se presta en el sentido de que es vulnerable a eso, además termina siendo sofocante. Y termina formando mentalidades esquemáticas que no pueden salir de ahí, y que frente a desafíos nuevos difícilmente pueden ser fácilmente víctimas de engaño, y frente a desafíos nuevos difícilmente puedan elucubrar respuestas útiles. Esto lo digo para todos los campos, incluso el mío, el del derecho. Tal cual. Bueno, no, yo comparto con tu reflexión, quizás la mía va por ese lado. Creo que estos intereses monopólicos de principios del siglo XX obraron siempre con un espíritu monopólico en todo. Claro. Entonces abordaron también la salud como algo susceptible de decir, bueno, nosotros tenemos que controlar la oferta y la demanda, y tenemos que controlar todo el circuito de la salud desde principio a fin. Ven esa mirada tentacular, ¿no? Y así es someter todo a mi propia a la propia voracidad. Doblegan un sistema. Los Claro. monopolistas están habituados a doblegar todo un sistema a favor del provecho. Pero aparte individual. doblegan la vida, no es solo la economía, doblegan la vida está entera. La falta de escrúpulos. Terrible. De esta gente, ¿no? De una falta de escrúpulos alarmante. Ahora, una cosa que no mencioné antes, hay una investigación en un libro que se llama La verdad sobre la pandemia, de mediados del año pasado, de la doctora en comunicación española Cristina Martín Jiménez. En un capítulo muy interesante tiene el detalle tomado de la Reserva Federal de los Estados Unidos al día de hoy, por lo menos al día de la digamos de la emisión. Claro, nuestra época, eso quise decir. Los 10 principales accionistas de los grandes laboratorios del mundo, que no son muchos. No. Los grandes es muy interesante eso. Sí, claro. Porque descubrís grandes... Lo concentrado... Pero aparte, ¿quiénes están? Grandes bancos y sobre todo grandes fondos de inversión. Y quienes han consultado nuestro programa, yo tengo algún artículo escrito, pero nuestro programa, La Hidra Mundial, va a encontrar que son esos mismos nombres, que también son los grandes tenedores de los paquetes accionarios de las empresas de la economía real del Fortune 500. Entonces, no sé por nivel qué, de... no me sorprende. Claro, no me el problema para persiste nada. O podría persistir. Vamos a dejarlo ahí, o podría persistir. No, está bien. Muy interesante la labor, digamos, de investigación, hablando de investigación, de Cristina Martín Jiménez, porque el detalle está buenísimo y es muy claro. Empezás a leer los nombres. Y coinciden con lo que con los holding bancarios. No, y una sola cosita más que me quedó en el tintero decir, es que el informe Flexner, que marca, como dijimos,
un cisma, ¿no? Un cambio abrupto, ¿no? En la manera, bien digo, de concebir la medicina, deja supeditada y subordinada a un rango marginal a esto que hoy son tenidas como terapias alternativas, que antes del informe existían y que convivían armónicamente con lo que hoy podríamos llamar la medicina de tendencia biologicista, alopática, etcétera, y farmacológica. Había una armonía y tenía una relación de complementariedad. Un diálogo, efectivamente. Es decir, y que a partir del informe Flexner es que todas esas alternativas son vistas como New Age, como terapias traídas de Oriente o lugares recónditos por algún quiromante, adivino, prestidigitador o chanta, como decimos acá en Argentina, o sea, de poco rigor científico, pero que esto antes del informe ya existían esas terapias, que no eran mala palabra y además no eran ajenas a una suerte de trabajos multidisciplinarios, convergentes entre sí, que dialogaban de manera armónica. Fue con este informe que se generó primero una ruptura taxativa, un abismo insondable, infranqueable entre estas dos posturas, y que además las enemistó y las transforma en antagónicas. Recién, en las últimas décadas, se está volviendo de a poco a revertir esa tendencia de manera crítica, y lo celebro, de ver lo alternativo y lo central en estos términos, cuando lo alternativo en realidad no tiene nada alternativo. Se hace, generalmente son formas de prácticas de medicina muchas veces milenarias, muchas veces que tienen también resultados comprobables, pero que obviamente han resistido el paso de los milenios, no en vano, claro, no en vano. Exactamente. Y que tienen proyección de seguir profundizándose en sus conocimientos. Y la otra cosa que acentuó es esta lectura, y insisto, no siendo nosotros médicos, lo decimos con mucho respeto, por quienes sin estudian de manera acabada estos temas, pero esa falta de respeto por las señales del propio cuerpo muchas veces, es decir, la idea de que a veces la enfermedad es una reacción del propio cuerpo para autorregularse, ¿no? Esta idea de que hay que indicar que algo está haciendo mal y que tal vez no en el nivel del cuerpo. Mira, el ataque agresivo al síntoma, digamos, cuando el síntoma es la forma que el cuerpo naturalmente a veces responde a una situación de desequilibrios o de desajuste. También es otra postura, pero lo digo, hay un libro, La enfermedad como camino, de dos autores alemanes, Torvald Detlefsen y Rüdiger Dahlke, que ellos plantean incluso en las antípodas de esta concepción de que, digamos, el que está sano o enfermo, y esto es interesante también porque hasta jurídicamente tiene connotaciones, pero bueno, el que está sano o enfermo siempre es la persona, digamos, la persona en sí misma, ¿no? O sea, está sana, no es por partes. La enfermedad como tal es un desorden, y según estos autores, ese desorden siempre tiene un origen psíquico. En todo caso, el cuerpo somatiza haciendo síntomas, ¿no? Esa es la postura de ellos, ¿no? O sea, esa es la postura de ellos que está en las antípodas. Pero como para que vean que hay un abanico grande de posturas que ciertamente, como decía Lucas, tienen que dialogar entre sí. No, lo que quería aclarar, a veces se habla también, cuando se habla de salud pública, fíjate antes, esto también es importante destacarlo, porque se habla, digamos, en filosofía diríamos que en un sentido analógico, extensivo analógico. En realidad antes la jurisprudencia misma de la Corte hablaba de salubridad, refiriéndose a condiciones medioambientales que favorecen u obstaculizan o entorpecen la salud. Pero la salud como tal siempre es de una persona, nunca es algo colectivo. Y la enfermedad también, claro. Es una interpretación colectivista, o sea, la que no entiende que al hablar de salud pública lo hacemos en un sentido analógico, refiriéndonos sí a condiciones medioambientales. Nunca la salud o enfermedad del otro puede ser reducida a una condición medioambiental que vos puedas manipular para beneficio propio, porque nunca podés hacer del otro un objeto de tu propia manipulación, porque es un semejante, al menos de una concepción, digamos, como la que sostenemos nosotros, ¿no? Digamos, de la dignidad de la persona humana. Pero esto también hay que aclararlo, porque a veces, al no distinguir el uso analógico del término, del uso en sentido estricto, riguroso, se puede llegar a consecuencias que eventualmente pueden ser aberrantes.
en la teoría y peor aún en la práctica. Bueno, esperando fervientemente que la verborragia y la locuacidad no sea una enfermedad, porque estaríamos en serios problemas, sobre todo para los que tienen que grabar a continuación. No, es verdad, Facu, mil te disculpas. Te despido. El programa, no dijimos que el programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt. Muy bien, que te hayas acordado. No, y aparte tenemos seguidores que nos y lo hacen muy recuerdan. bien. No, nos retan cuando lo olvidamos y hacen muy bien, se lo agradecemos. Muy buen año, feliz Navidad atrasada y muy bueno, muy auguroso 2022 para todos. Muchas Hasta la felicidades. próxima. Chau. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.